hermanos, hermanas, vamos a cantar unos cantos. Ya hemos orado, le hemos pedido a Dios por las diferentes necesidades, ya hemos orado por esta colonia, hemos orado por nosotros y queremos que Dios nos ha escuchado y tengamos fe de que Dios va a obrar grandemente. Saludamos a los hermanos de las redes sociales. Bendiciones a todos los que nos miren y escuchen hoy, nos vayan a mirar más adelante. Esperamos que estén con nosotros en esta hora y juntos vamos a alabar al Señor. Juntos vamos a darle la gloria a nuestro Dios, ya que Él se la merece. Y vamos a cantar un canto que dice: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Himno 96, dice así: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices de quién soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy.
Señor. Hermanos, la palabra de Dios pareciera cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. La palabra de Dios, muchos no lo han descubierto. Y muchos tienen la palabra de Dios en su casa, al alcance, tan cerca. Hasta la leen, la estudian, pero no la han visto realmente como lo que es. La palabra de Dios es un tesoro, y un tesoro muy valiosísimo. Es un tesoro muy grande, que si nosotros fuésemos sabios y lo excaváramos sabiamente, le sacaríamos demasiado provecho. Le sacaríamos demasiada riqueza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es aún más que tesoros. La palabra de Dios no solamente nos puede dar bendiciones o ayudar a lograr bendiciones en esta vida pasajera. La palabra nos puede ayudar a lograr bendiciones eternas, hasta salvación, hasta vida eterna. Nos puede ayudar y nos puede llevar a conquistar el mismo reino de los cielos. Porque la palabra de Dios es el mismo Jesucristo. La palabra de Dios es la palabra encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesucristo ya no está aquí literal, no lo tenemos en cuerpo, pero tenemos la bendita palabra de Dios, que es autoridad suprema. Es la palabra de Dios infalible. Esta sí es infalible. La palabra de Dios, esta no cambia, no se muda, no se moderniza, no. La palabra de Dios es desde el principio a fin. Tal cual fue desde el principio hasta ahora, así es y así será, porque la palabra de Dios no va a cambiar. Será siempre la misma, siempre estará y se dirá y se hablará y se debe hablar tal cual es. No se debe ni diluir, no se debe ni ponerle ni quitarle. La palabra de Dios es suprema. La palabra de Dios no se debe modernizar. Porque no se moderniza, no cambia. Vamos a seguir alabando al Señor con otro canto, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a cantar en el número 98. Dice este canto: vamos al reino del Señor, todos cantando con amor, a la ciudad de Jerusalén, que es nuestra patria celestial. Dice el coro: la Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová, y a la victoria nos llevará. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cantamos este canto. Esperamos que nos salga en este tono. Vamos al reino del Señor, todos cantando con amor, a la ciudad Jerusalén, es nuestra patria celestial. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová, y a la victoria nos llevará. Cuando te sientas desmayar, clama la sangre de Jesús, y nuevas fuerzas tú tendrás.
diestra llevarás, la espada que tú empuñarás y la bandera que es Jehová. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová. Ya la victoria nos llevará. Pero tenemos que luchar contra el maligno tentador. Pero tenemos del Señor la ayuda del Consolador. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová. Ya la victoria nos llevará. No temas ir contra del mal, porque en tu diestra llevarás la espada que tú empuñarás y la bandera que es Jehová. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová. Ya la victoria nos llevará. Pero tenemos que luchar contra el maligno tentador. Pero tenemos del Señor la ayuda del Consolador. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová. Ya la victoria nos llevará, ya la victoria nos llevará. Alabado sea el Señor. Dice este canto, la tercera estrofa: no temas ir contra del mal, porque en tu diestra llevarás la espada que tú empuñarás y la bandera que es Jehová. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, la cual podemos usar para contrarrestar todas las acechanzas del enemigo. El mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó y nos lo dejó como ejemplo. Cuando Jesucristo fue tentado, usó la palabra de Dios, usó la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y con esa contrarrestó al tentador. Y no se dio a la tentación, sino con la palabra de Dios rechazó la tentación y venció la tentación. Dice la cuarta estrofa: pero tenemos que luchar contra el maligno tentador. Pero tenemos del Señor la ayuda del Consolador, la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra batalla, nuestra guerra es contra el enemigo. Pero no debemos pelearla con nuestra propia fuerza. Dijo el Señor, dijo Dios, por ahí hablándole a Zorobabel. En Zacarías capítulo 4, versículos 6. Por ahí dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso tenemos que tomar la palabra de Dios como la espada para defendernos del enemigo, y tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder vencer toda acechanza del enemigo contra nosotros. Vamos a seguir alabando al Señor con otro canto de alabanza a Dios, ya que Dios es digno de toda la gloria, de toda la alabanza y de toda la adoración. Vamos a cantar el himno número 92. Himno número 92 dice este canto: libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya.
Aleluya, gloria al Señor. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá, manifiesto a la vista nos pones lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer, paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en sus alas le vio. Galardón inmortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que millones tu luz desconocen, y que al fin de tu influencia ellos gocen. En el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer, paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en sus aguas bebió. Galardón inmortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que millones tu luz desconocen, y que al fin de tu influencia ellos gocen. En el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Alabando tu excelsa bondad. Alabando tu excelsa bondad. Alabado sea el Señor. Dice este canto, la segunda estrofa: es perfecto el mandato divino, rectamente encamina a las almas. Dice la tercera estrofa, un llamado, una invitación a que esta palabra siga llegando a más personas, a más gente, que más gente le siga llegando esta luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz, es lumbrera nuestro camino. Así dice la Biblia. La misma Biblia dice en el Salmo 119, 105, dice por ahí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos alumbra. La palabra de Dios nos ayuda a ver en medio de este mundo de tinieblas y oscuridad. La palabra de Dios nos ayuda a no ser sumidos en las tinieblas del mal, del pecado, de la maldad. La palabra nos alumbra y nos enseña lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que vale la pena tomar y lo que hay que rechazar. Pero es la palabra de Dios, la lupa con mucho aumento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, como la misma palabra de Dios dice. Vamos a seguir alabando al Señor con otro canto de alabanza a Cristo el Señor, ya que Él es digno de toda la gloria, de toda la alabanza
y de toda la adoración. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a cantar el himno número 86. El himno número 86. Dice este canto: cuán hermosos son tus dichos, me deleito siempre en ellos, mi sublime Salvador. Alabado sea el Señor. Himno número 86. Cuán hermosos son tus dichos, me deleito siempre en ellos, mi sublime Salvador, mi sublime Salvador. Tus consejos son de vida, son consuelo al entendido, nos dan nueva bendición, nos dan toda bendición. Nuestra Biblia es inspirada por Espíritu de Dios y a ser glorificada por el pueblo del Señor. No hay consejos tan sagrados que conduzcan a lo bueno, solo el libro de mi Dios, solo el libro de mi Dios nos transforma plenamente, nos llena de bendiciones, porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Nuestra Biblia es inspirada por Espíritu de Dios y así es glorificada por el pueblo del Señor. Tú que escuchas, buen amigo, no desprecies los consejos de mi Cristo y buen Jesús, de mi Cristo y buen Jesús. En las Santas Escrituras encontramos la historia del eterno Salvador, del eterno Salvador. Nuestra Biblia es inspirada por Espíritu de Dios y así es glorificada por el pueblo del Señor. Jesucristo vino al mundo a invitarnos a su gloria. La Biblia lo dice así, la Biblia lo dice así. Si vivimos sus consejos, gozaremos para siempre con Jesús nuestro Señor, con Jesús nuestro Señor. Nuestra Biblia es inspirada por Espíritu de Dios y así es glorificada por el pueblo del Señor. Alabado sea el Señor. Dice este canto, la tercera estrofa: tú que escuchas, buen amigo, no desprecies los consejos de mi Cristo y buen Jesús. En las Santas Escrituras encontramos la historia del eterno Salvador. Leyendo la Biblia, escudriñando la palabra de Dios, ahí encontramos la salvación. Ahí encontramos cómo se puede obtener y alcanzar la salvación. Y ahí encontramos la historia de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Dice la última estrofa: Jesucristo vino al mundo a invitarnos a su gloria. La Biblia es quien nos hace saber todo esto. Si no tuviéramos la Biblia, ni enterados estuviéramos de que Cristo vino al mundo para salvar nuestras almas. Dice también la segunda estrofa: no hay consejos tan sagrados que conduzcan a lo bueno. La verdad que no. Habrá muchos consejos por ahí y muchos libros con buenos consejos, pero no como los consejos que hay en la palabra de Dios. Los consejos de la palabra de Dios sobrepasan cualquier consejo humano, o de cualquiera aquí que pudiera darnos cierto o tal consejo.
el consejo de la palabra de Dios es el más sabio que cualquiera pudiera seguir. Hermano, vamos a seguir alabando al Señor con otro canto. Pero después de este canto que cantemos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy hay consejo, hoy hay palabra, hoy vamos a meditar una vez más en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesucristo que su palabra es espíritu, pero es vida. Cantamos este canto, es agua de vida y de sanidad, la palabra santa, ni vea y verdad. Himno 88. Aleluya. Es agua de vida y de sanidad, la palabra santa, limpia y verdad. Solo a los sedientos será eficaz, pues los lavará de toda maldad. Mientras eres fuerte, yo vasija soy. Lléname, Señor, a tus pies estoy. Siento sed de agua tan eficaz que se dice lava toda maldad. Ahora mismo siento necesidad, pues he sido bien lleno de piedad. Mi vida para eres fuerte, yo vasija soy. Lléname, Señor, a tus pies estoy. Hazme asimilar tu palabra, oh Dios. Haz que entre en mí tu verdad, Jesús. No permitas tener oscuridad. Quiero comprender para obedecer. Quiero vida y luz, eres fuerte, yo vasija soy. Lléname, Señor, a tus pies estoy. Isaías nos dice tus obras son cual ropas inmundas ante el Señor. Piensas hacer bueno cuando haces peor. Eres malhechor, vives en maldad. Eres pecador, eres fuerte, yo vasija soy. Lléname, Señor, a tus pies estoy. Tienes muy en poco la salvación, que por Jesucristo el Padre ofreció. Vives en deleites de corrupción, te conducirán a donde Satán mucho ya llevó. Eres fuerte, yo vasija soy. Lléname, Señor, a tus pies estoy. Toda esa palabra me removió el sinfín de lacras que hay en mi ser. Como sucio puedo permanecer. Lávame, Señor, límpiame, Señor. Tuyo quiero ser, eres fuerte, yo vasija soy. Lléname, Señor, a tus pies estoy. Lléname, Señor, a tus pies estoy. Aleluya, gloria al Señor. Dice este canto, siento sed de esa agua tan eficaz. Debiéramos anhelar y desear diariamente saciarnos, satisfacernos con la palabra de Dios. Eso debe ser nuestro más grande deseo, la palabra de Dios.
se le dijo a Ezequiel, y también se le dijo al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Se le dijo, anda, toma este rollo y cómelo. Se le estaba dando a entender, debes de comer la palabra de Dios, no tanto el papel, no, la palabra escrita en papel de parte de Dios para nosotros, hermanos. Y hoy vamos a meditar un momento en esa palabra de vida, esa palabra de Dios, esa palabra que es la única que puede realmente traernos mucha bendición. Y eso es algo muy importante que todos debemos entender y comprender, hermanos. Cuán importante es que nuestra vida, lo más deseado, sea la palabra de Dios. Les invito, hermanos, hermanas que están aquí, se sirvan a poner de pie y vamos a meditar un momento en la bendita palabra de Dios. Vamos a alimentarnos con esa palabra y vamos a prestar atención a lo que Dios, por medio de su palabra, querrá enseñarnos ahora, porque Dios es bueno, Dios nos ama y no nos va a dejar sin alimento ni un solo día. Siempre nos va a alimentar, siempre nos va a saciar, siempre nos va a satisfacer. Y hoy el Señor tiene pan de vida para nosotros. Estando de pie, vamos a tomar la Biblia y vamos a abrirla en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer los versículos 4 al 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 6. Quienes nos miran por las redes sociales y nos escuchan, les invitamos también, presten atención a este momento y juntos atendamos a la palabra del Señor. Póngase cómodo por ahí, tome la Biblia y lea con nosotros la palabra del Señor y déjese bendecir. Dejémonos bendecir y edificar con la palabra de Dios, ya que es lo que Dios quiere. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6, y enseguida oraremos al Señor. Dice la Biblia: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oramos. Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, una vez más nos acercamos ante tu divina presencia en esta hora para darte gracias, porque hasta aquí nos das vida con ella oportunidad de poder seguir orando, seguir alabando tu nombre, adorándote, y también de poder seguir escuchando tu santa palabra, que es el pan de vida para nuestras almas. Y en esta hora estamos precisamente aquí. Ya oramos, ya cantamos, alabamos tu nombre, pero ahora vamos a disponer y a dedicar este momento para meditar en tu palabra, para escuchar tu consejo y lo que quieres enseñarnos en esta hora, Padre. Habla, que nosotros escuchamos. Habla, que nosotros vamos a prestar atención a tu palabra. Pero ayúdanos no solamente a escucharla, sino ayúdanos a ponerla por obra. Ayuda a mis hermanos de las redes sociales también. También ellos presten atención y sean bendecidos y edificados con tu palabra, al igual que los que estamos aquí. Si alguien allá afuera nos pudiera lograr escuchar, Dios mío, también alcánzalo, bendícelo, edifícalo con tu palabra y bendícelo y sácialo con tu palabra. Sáciala con tu palabra, Padre. Bueno, mi vida la pongo en tus manos, Señor. No quiero ser yo hablando de mi propia cuenta o pensamientos o ideales, no. Quiero que seas tu Padre. Esconde mis pensamientos, esconde mis ideales, esconde lo mío y sea tu Espíritu Santo tomándome como instrumento para transmitir hoy el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Porque queremos escuchar realmente voz de Dios, no de hombre. El hombre no tiene nada bueno que darnos. Y yo como hombre no tengo nada bueno que dar y compartir. Lo bueno viene de ti, oh Dios. Pues aquí estoy. Haz mi instrumento en tus manos, afinado. Hazme un vaso limpio para tu alabanza. Y úsame como tú quieras. Seas tú hablando a través de mi boca. Seas tú hablando a través de mis labios. Y que muchos, los más,
puedan y podamos ser todos bendecidos y edificados con tu palabra en grande manera, y podamos llevarla diariamente a la vida de la práctica, la pongamos por obra todos los días de nuestra vida. Así que te damos gracias. Así que nada más y mucho más de lo que le hemos llegado a pedir, también te damos gracias. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Presidiendo en este momento, reprende toda oposición, toda cosa contraria que quisiese perturbar. La sangre de Cristo tiene poder. Y bendícenos. Rodéanos con tu presencia. Envíanos un vallado de ángeles a su alrededor. Tanto a mí, para poder exponer con libertad tu palabra, como a quienes van a escuchar tu palabra. Que con libertad se exponga tu palabra. Y con libertad también escuchemos tu palabra y logremos atesorar en nuestro corazón. Te lo pedimos todo, Padre, humildemente en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. 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 Gracias, Señor. Tomen su asiento, hermanos que están aquí. Y que nos vean por las redes sociales hoy y más adelante y escuchan. Pónganse cómodos por ahí. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos vayan a mirar y a escuchar hoy o más adelante. Hay en el mundo gente, personas que desechan la palabra de Dios, que rechazan la palabra de Dios, que no quieren la palabra de Dios, que están en contra de la palabra de Dios, tanto que algunos hasta son capaces de destruir el libro que contiene la palabra de Dios. Sí los hay. Y triste lamentablemente puede haber muchos o muchas con esta postura, con ese pensamiento negativo acerca de la palabra de Dios. Pero también en el mundo entero, gracias a Dios, por su misericordia, ha hecho entender que el libro, la Biblia, no es cualquier libro. Al menos pareciera así, como si fuera cualquier libro o un libro más en el mundo, no. Pero no es así. Muchos en el mundo entero hemos entendido que la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia es la norma de fe y conducta para todos nosotros los seres humanos. La Biblia es la ley de Dios. Aquí están escritos los mandamientos del mismo Dios del cielo. Lo he dicho y lo repito. La Biblia es la voz de Dios entre nosotros los seres humanos. Si alguien quisiera escuchar a Dios, que lea la Biblia, que escudriñe la Biblia, que escuche la lectura de la Biblia y estará escuchando a Dios mismo hablándole. Porque la Biblia es la voz de Dios entre nosotros los seres humanos. Y algunos, aunque equivocadamente y erradamente respetan la palabra de Dios, algunos respetan la Biblia, la palabra de Dios, y la ponen en una repisa y la tienen ahí. Algunos la ponen por ahí en el buró. Algunos la tienen en una mesita por ahí especial. Porque para ellos la Biblia no es cualquier cosa. Le muestran cierta reverencia. Le muestran cierto respeto a la palabra de Dios. Y han pensado que el lugar apropiado para la Biblia, para la palabra de Dios, es una mesita tal vez hasta adornada. Es una repisa por ahí tal vez hasta adornada. O un lugar por ahí especial que hayan preparado para que ahí ponga la Biblia, para que ahí ponga la palabra de Dios. Y piensan que eso es lo correcto. La respetan, sí, y por eso hacen eso. Y es respetable. Se le respeta a esa gente que respetan la palabra de Dios y de una manera tratan de demostrar su respeto. Pero realmente
no es lo correcto lo que hacen. Hay que cuidar la Biblia. No hay que maltratar la Biblia. La Biblia no debe andar tirada por ahí en el suelo, debajo de la cama, del ropero. No. La Biblia debe de ser cuidada. Debe de estar en un lugar respetable, sí. Pero en esta noche, a esta hora, hermanos y hermanas, yo les quiero compartir un mensaje que lo he titulado de la siguiente manera. Y el título de este mensaje es el siguiente: el mejor, el lugar más correcto y apropiado para la palabra de Dios no es una repisa adornada, no es una mesa adornada, no es un lugar especial por ahí preparado especialmente para la vida de la palabra de Dios. No. El lugar más correcto y apropiado para la palabra de Dios, ¿sabe cuál lugar es? Nuestro corazón. Exactamente. El lugar más apropiado y correcto para la palabra de Dios es nuestro corazón. La Biblia, mientras la tengamos en una repisa, la tengamos en el buró, la tengamos por ahí en el respaldo de la cama, o la tengamos por ahí en una mesita adornada, pero mientras no la metamos a nuestro corazón, no podrá hacer mucho, o tal vez no podrá hacer nada. Porque la palabra de Dios se le ha denominado y nombrado, figurado más bien, como una semilla. Y yo le quiero poner por ejemplo una semilla para que pueda surtir efecto en ella. ¿Dónde se tiene que poner? Se tiene que sembrar en la tierra. Una semilla puesta en una piedra no surte para nada, se va a acabar secando y no resultó en nada. Una semilla puesta en una madera, tampoco. Una semilla puesta en algún otro lugar que no sea tierra, acabará en nada. Pero era semilla, pero no fue puesta en el lugar correcto para que ésta germinara, para que ésta brotara un capullo, para que ésta creciera en una planta y para que ésta al final llegara hasta dar fruto y mucho fruto. Pues así como la semilla no puede lograr ningún resultado si no se pone en el lugar correcto y apropiado, también la palabra de Dios no va a resultar en nada, no va a llevar ningún efecto y resultado si no se pone en un lugar correcto, en el lugar apropiado, donde la palabra de Dios va a obrar resultados grandes, maravillosos y contundentes. Es en nuestro corazón, porque es el lugar correcto y apropiado para que la palabra de Dios como semilla germine, brote y crezca y lleve fruto en abundancia. Es urgente y necesario que entendamos realmente dónde debemos tener la palabra de Dios. Ya lo leímos aquí en la Biblia, hermanos. Y lo dice el mismo Dios. Porque las palabras que hemos dado lectura, las dijo el mismo Dios. Se las dio a Moisés para que Moisés las transmitiera al pueblo. La Biblia contiene los 10 mandamientos. Y de ahí desprenden muchísimos más mandamientos que Dios nos ha dejado aquí escritos para que los conozcamos y para que los pongamos por obra. Mire, volvamos a leer lo que leímos hace un momento. Dice Dios: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí está aclarando que Él es uno y no más. Dice más: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Aquí el Señor está hablando del principal y más grande mandamiento.
Jesucristo lo aclaró. Cuando un hombre por ahí le dijo al Señor, ¿cuál es el principal y más grande mandamiento? Pues Jesucristo le recordó este mandamiento. Le dijo a este hombre, el primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu poder, con todas tus fuerzas. Y le habló de un segundo, le dijo, y el segundo es parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, estos son los primeros más grandes mandamientos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiso decir, quien cumpla estos dos mandamientos, se le facilitará cumplir todos los demás. Porque dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Óigalo bien. Y aquí nos damos cuenta cómo Dios le está recalcando al pueblo que la palabra de Dios va por encima de cualquiera. La palabra está por encima de cualquier religión, no importa que parezca la más grande. La palabra está por encima de cualquier denominación, no importa que sea la más grande. No importa que en esa religión o denominación se congreguen millones de personas. La palabra de Dios está por encima de cualquier líder, de cualquier religión o denominación. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Es a la palabra de Dios a la cual debiéramos temblar cuando ésta la escuchamos o la leemos. Es la palabra de Dios la que debe tener toda nuestra atención. Es la palabra de Dios la que debiera tener toda nuestra dedicación. Es la palabra la que debiera tener toda nuestra entrega. Porque ya lo dije hace un momento, la palabra de Dios es la palabra encarnada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque dice la Biblia por ahí, en San Juan capítulo 1, si no me equivoco, el versículo 14. Dice por ahí, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las versiones más modernas dicen, y la palabra se hizo carne. La palabra tomó cuerpo humano para hacerse visible entre nosotros. La palabra estuvo entre nosotros. Y aunque pareciera que la palabra se fue de nosotros, no es cierto. Se fue Jesucristo, que vino a tomar cuerpo para que se hiciera visible entre nosotros la palabra de Dios. Pero aunque Jesucristo regresó al cielo y ahora está en el cielo sentado a la diestra del Padre, la palabra quedó escrita. Y esta palabra se nos da como un mandamiento. Versículo 6. Deuteronomio 6:6 dice, Dios hablando, y estas palabras, óyelo bien, y estas palabras estarán en una repisa, ¿así dice? No. Estas palabras estarán en una mesita adornada. No. Estas palabras estarán por ahí en el ropero, en el buró, en el respaldo de la cama. No. Ni siquiera dice que estas palabras estén solamente en nuestros labios. Pueden estar en esos lugares ya mencionados. Pero recuerde que Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, repitió las palabras del profeta Isaías cuando estaba frente a los religiosos de aquel tiempo, los fariseos. Les dijo, este pueblo de labios me honra, porque su corazón lejos está de mí. Aquellos hombres religiosos de aquel tiempo tenían la palabra de Dios en diferentes partes y la tenían en sus bocas, pero no la tenían en sus corazones. Por eso eran simplemente religiosos, eran simplemente conocedores de la ley de la palabra, pero no eran capaces de tener una real relación con el Padre por medio de la palabra de Dios. Porque eso es lo que provoca la palabra de Dios, una real y verdadera relación con el Padre Celestial. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos al Padre.
Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros nos relacionamos con el Padre. Si lo parafraseamos, es por medio de la palabra que nosotros ahora nos relacionamos con el Padre. Aunque Jesucristo ya no está literalmente entre nosotros y que lo podamos mirar en cuerpo, pero tenemos la palabra, que es la palabra de vida, la palabra que nos da vida y vida eterna. Precisamente aquí entra lo que a veces siempre les decimos a la gente, que lo primero que tienen que hacer es arrepentirse, pedir perdón y recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador. Porque recibir a Jesucristo en el corazón no es que el cuerpo de Jesucristo lo metamos al corazón, no, porque ya no está, y aunque estuviera, ¿cómo lo metiéramos? Cuando se le dice a la gente, acepta a Jesucristo como tu Salvador, le estamos diciendo, si lo parafraseamos, le decimos, acepta la palabra de tu corazón y ponla por obra. Eso es lo que le queremos decir a la gente. Cuando decimos a la gente, recibe a Cristo en tu corazón como tu Salvador para que seas salvo. Si lo parafraseamos, para que se entienda más claro, les debemos de decir a la gente, reciba la palabra de Dios en su corazón y póngala por obra para que puedan ser salvos. Porque la palabra de Dios es la que nos encamina a la salvación. Es la palabra de Dios y nadie más. Dijo el Señor Jesucristo en cierta ocasión, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Dice el Señor, Dios Todopoderoso, Deuteronomio 6:6, y estas palabras estarán sobre tu corazón. Mire, todavía va más allá de en el corazón. Estarán sobre tu corazón. Estarán por encima de tus sentimientos. Estarán por encima de tus pensamientos. La palabra de Dios debe tomar el primado en tu corazón. No te debes dejar regir por ninguno de tus propios pensamientos. No te debes dejar regir por ninguno de tus propios sentimientos. No te debes dejar llevar por tu propio corazón, porque dijo Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No hay que dejarse llevar por nuestros propios sentimientos. Hay que dejarnos llevar por la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios debe estar sobre nuestro corazón, por encima de nosotros mismos, por encima de nuestro yo, por encima de cualquiera de los seres humanos, aun cuando parezcan muy respetables, aun cuando estuvieran en lugares muy eminentes. A nadie se le debe más obediencia y suma obediencia más que a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, esta trasciende a llenarnos de bendiciones, no solamente en esta vida, sino aún en la eternidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, San Juan 3:36, el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo en su corazón, tiene vida eterna. Óigalo bien. El que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo. Pues imagínense, si lo parafraseamos, podemos decir, el que mete la palabra en su corazón y la pone por obra, este tendrá vida eterna. O tiene vida eterna. Pero también añade San Juan 3:36, su segunda parte. Pero el que sea incrédulo al Hijo, no verá la vida, mas la ira de Dios vendrá sobre él. Podemos parafrasearlo. Mas el que no meta la palabra en su corazón y no la ponga por obra, a él le vendrá la ira de Dios. El que no crea la palabra de Dios y la ponga por obra, le va a alcanzar la ira de Dios. Porque para escapar de la ira de Dios hay que creerle a la palabra de Dios lo que nos dice. Porque si no le creemos, ¿de qué manera vamos a escapar de la ira de Dios? Porque la palabra de Dios nos enseña cómo escapar de la ira de Dios. Y si no le creemos a la palabra de Dios, ¿cómo voy a hacer algo que no creo? Y al no creer,
dice la misma Biblia, la ira de Dios vendrá sobre él, vendrá sobre ella. Por eso, el lugar más apropiado y correcto para la palabra de Dios es nuestro corazón. Y vamos a ver otra parte de la Biblia. Este mismo libro de Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14. Leemos que dice la Biblia así. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14 dice: porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? No está a la otra parte de la mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros a la mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra. Porque muy cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Óigalo. Sí tiene que estar la palabra de Dios aquí en nuestra boca. Porque es atrás de nuestra boca que se va a tener que compartir. Que se va a tener que hablar. Sí, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca. Pero añade, y en tu corazón. Otra vez. Y en tu corazón. Y añade, ¿para qué estará en tu corazón? Para que la cumplas. No solamente para que la oigas. No solamente para que la escuches. No solamente para que la veas. No solamente para que te aprendas muchos textos. No. Es para que la pongas por obra. Es para que la vivas. Es para que la metas en tu corazón. Para que tenga efecto y resultado ahí en tu corazón. Las semillas de la palabra de Dios. Dice aquí, no está lejos. La palabra de Dios está al alcance de todos. Y yo quiero aclararle. El poder de la palabra de Dios no está en el precio monetario que valga. No. Usted puede tener una Biblia que cueste 1,500 pesos. O en diferentes países, en su moneda, que cueste un costo elevado de dinero. El valor de la palabra de Dios no está en el costo económico. El valor está en lo que está escrito en ella. Así puede ser una Biblia carísima o una Biblia la más barata de todas. El valor espiritual es el mismo si se mete en el corazón la palabra de Dios. No crea que porque compra una Biblia carísima va a ser más poderosa, no. Si usted compra una Biblia que cuesta mucho dinero, pero no la mete en su corazón la palabra, de nada sirve, aunque sea carísima. Pero si usted compra una Biblia que le vale muy económica porque usted no tiene la posibilidad de comprar algo caro, pero esa palabra escrita en ese libro, que no le costó tan caro porque no pudo poner uno tan caro, si esa palabra la mete en su corazón, va a obrar grandes cosas en su corazón. Va a llevar a cabo cosas grandísimas, valiosísimas. El valor de este libro no está en la hoja o en el papel, sino en quien la habló. ¿Y de qué boca salió esta palabra? De la misma boca de Dios. Y cuando esta palabra sale de la boca de Dios, es poderosa. Y cuando la palabra que sale de la boca de Dios llega a nuestro corazón, germina, brota, crece una plantita espiritualmente. Y tanto crece que hasta llega a dar fruto, y fruto en abundancia. Por eso, el lugar más correcto y apropiado para la palabra de Dios es nuestro corazón. Y la tenemos demasiado cerca al alcance. Dice la Biblia donde leímos, no está en el cielo allá arriba para que digas: oh, yo quisiera conocer la palabra y meterla a mi corazón, pero ¿cómo está tan lejos? No podemos decir eso porque la tenemos al alcance. La tenemos a la mano, todos. Tanto el más rico como el más pobre tiene al alcance la palabra de Dios. Que no la quiere meter a su corazón es otra cosa. Pero la tenemos al alcance todos. Chicos y grandes, ricos y pobres. Depende de la persona. Si la mete a su corazón o la quiere tener solamente por ahí en la repisa de la mesa. O hasta la quiera destruir a alguien por ahí. Eso depende de nosotros. De qué uso le demos al libre albedrío que Dios nos da.
a la voluntad de elegir y decidir que Dios nos concede. Eso depende de nosotros. Nosotros decidimos qué hacemos con la palabra de Dios. Si la metemos a nuestro corazón o la desechamos. Si la metemos a nuestro corazón o nos conformamos con saber de ella y nada más. Pero si quiere usted que la palabra de Dios tenga efecto y resultado grande y poderoso, metámosla en nuestro corazón y verá lo que Dios es capaz de hacer con su palabra puesta en el corazón de usted, en mi corazón. Vamos a leer otra parte de la Biblia. Nos vamos a ir hasta el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia. Segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 hasta el 21. Segunda epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 hasta el 21. Leemos que dice así. ¿Quién la Biblia? Tómela, lea conmigo. Dice así: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue dada en los tiempos pasados, traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Oiga lo que dice la misma Biblia. Oiga lo que dice Dios mismo. Porque a veces llegamos a pensar, la Biblia fue escrita por hombres iguales que nosotros. Eso es una verdad. Fueron hombres semejantes a nosotros que la escribieron. Pero vea qué tipos de hombres fueron. Fueron hombres que fallaron alguna vez. Fueron hombres que pecaron alguna vez. Pero fueron hombres que en su momento se consagraron a Dios. Se entregaron a Dios. No a medias, no a tercias. Se entregaron enteramente a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y fue que Dios los tomó para inspirarles su bendita palabra y escribirla. Dice la Biblia aquí, hablando el apóstol Pedro, hablando él de parte de todos los discípulos, de los apóstoles, dijo: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo del Padre, cuando estábamos juntamente con él. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Dice, allá en el monte santo, allá en el monte de la transfiguración. ¿Qué palabra dijo el Padre del cielo cuando Jesucristo y unos de sus apóstoles estaban ahí en el monte santo, en el monte de la transfiguración? ¿Qué palabra dijo el Padre celestial desde el cielo? Dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo todo contentamiento. Y añadió: a él óiganlo, a él escúchenlo. Esa es la orden del Padre, que le atendamos a lo que Cristo nos diga. ¿Y qué nos dice Jesucristo? ¿Qué nos dice Jesucristo? Estoy a la puerta y llamo. Si alguno llega y gusta abrir la puerta, entraré a él, seré con él y conmigo. ¿Qué nos dice Jesucristo? Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice Dios? Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. ¿Qué nos dice Dios? Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán así como la blanca lana. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Jesucristo? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Cristo? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse todos, dice el Señor. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Jesucristo nos está diciendo que el que crea en Él está creyendo en el Padre. El que cree en Él
tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador del mundo. Dice aquí el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente. Mire, el futuro no está en las manos de los brujos, de los hechiceros, de los adivinos. No. Ellos son unos farsantes, que el Señor reprenda al diablo. Ellos dicen predecir el futuro. Ellos dicen saber el futuro. Ellos dicen revelar el futuro. Pero el único que realmente nos revela el futuro y a largo plazo es la palabra de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro dice así: tenemos también la palabra profética más segura, más permanente. Muchos por ahí se han levantado con supuestas nuevas revelaciones, según que de parte de Dios. Bueno, yo no me quiero meter en esos asuntos. Pero, ¿qué mayor y mejor revelación para los seres humanos sino la bendita palabra de Dios que no tiene pierde ni engaño? Cualquiera con sus revelaciones nos pudiera estar diciendo verdad o nos puede estar diciendo mentira también. Pero aquí la revelación de Dios plasmada en este libro, que es su palabra, es segura. No hay pierde y no hay engaño. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es la verdad misma de Dios revelada a los seres humanos. Queremos saber el futuro. No tiene usted que ir a los brujos. ¿Quiere saber su futuro? No tiene que ir a los hechiceros, a los adivinos, a los agoreros. No tiene que ir allá a que le quiten su dinero. Y menos a que le engañen. Vaya a Dios de rodillas y lea su palabra y tendrá revelado su futuro. La Biblia le va a revelar. Si buscas a Dios, tu futuro será en el reino de los cielos. Aleluya. Pero también la Biblia le va a decir: si no buscas a Dios, tu futuro será en el infierno. Pero eso es lo que la gente no quiere saber. Prefiere engaño de los brujos, los hechiceros del enemigo, que saber la verdad de Dios acerca de su futuro. Pedro dice: tenemos también la palabra profética más permanente, más segura, a la cual, mire, a la cual hacéis bien de estar atentos. Mire, la palabra de Dios, su lugar para estar, el más correcto y más apropiado, es nuestro corazón. Porque es desde nuestro corazón que debemos estar atentos a ella. Y más ahora en el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos. Tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos de demasiado engaño. Siempre ha habido engaño y mentira en el mundo y confusión también. Pero hoy en este tiempo que nos tocó vivir a nosotros, el engaño se ha duplicado, triplicado. La mentira también, el engaño y la confusión se ha duplicado, triplicado. Hoy el engaño está cubriendo la tierra, el mundo. Hoy más que nunca se necesita la luz de la verdad, la luz de Dios, porque si no seremos engañados y nos arrastrará la corriente de la mentira del engaño, porque hoy la corriente de la mentira del engaño viene disfrazada como verdad, pero es mentira. Y aunque venga disfrazada de verdad, no deja de no ser mentira. Trae una máscara como verdad, pero no es verdad, es mentira. Parece que se parece a la verdad, pero no es la verdad. Cuidado. Necesitamos esa antorcha que nos alumbre, la palabra de Dios. ¿Y dónde debemos tener esa antorcha? ¿En una repisa? ¿En una mesa? ¿En el buró, en el ropero, en el closet, en el respaldo de la cama? ¡No! Esa antorcha que es la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón, porque desde ahí va a alumbrarnos más que a los demás, primero a nosotros y luego a los demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz. ¿Y qué dijo Jesucristo? Dijo Jesucristo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no anda en tinieblas, mas le resplandecerá la lumbre de la vida. ¿Qué nos dice Dios en su palabra?
Levántate y resplandece, porque ha venido tu nombre. Y la gloria de Jehová nació sobre ti. El que mete la palabra de Dios en su corazón es como si estuviera levantándose por encima del engaño, la mentira, de la falsedad, de la confusión. Y aunque la mentira, el engaño y la confusión vengan como río, vengan como una densa oscuridad, la palabra de Dios nos tendrá en alto. Y podemos ver claramente, porque tendremos ojos espirituales, ojos no solamente que pueden ver lo terrenal, lo físico, sino tendremos ojos que podrán ver mucho más allá. Tendremos visión espiritual, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cómo está el mundo? El mundo está en oscuridad. Dice Isaías 62. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas si tú te levantas, sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Quiso decir, si tú metes la luz en tu corazón, si tú metes a Dios en tu corazón, si tú metes la palabra de Dios en tu corazón, aunque venga la oscuridad muy densa del mal, del pecado, del enemigo de Satanás, aunque venga muy oscura y muy densa, dice, sobre ti se verá la gloria de Dios. Todos estarán sumidos en oscuridad y en tinieblas, pero en ti brillará la gloria de Dios. Aleluya. Dice aquí, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El mundo cada vez se sume más en oscuridad, en pecado, en maldad, en engaño, en confusión. Y cada día, hermanos, parece que la corriente del engaño, de la falsedad, del mundo del diablo, quiere sumirnos a todos. La corriente viene tan fuerte que los verdaderos cristianos, hijos de Dios, seguidores de Cristo, están siendo atacados duramente para que sean sumidos en la oscuridad. Ahora, si no le entramos por las buenas, muy pronto nos van a querer meter por las malas a esta corriente del engaño, de la falsedad. Quieren que todo el mundo acepte la mentira, el engaño, la falsedad, la confusión, y que lo vean todo muy normal. Ahora quieren en el mundo entero, las élites y los gobiernos del mundo, quieren que la ley de Dios desaparezca de la faz de la tierra. Están metiendo sus leyes humanas y terrenales, pero no solo son humanas y terrenales, son leyes diabólicas. Son leyes y mandamientos también del mismo infierno. ¿Para qué? Para engañar al mundo. Y lamentablemente la mayoría va como cordero al matadero. ¿Por qué? Porque no han querido meter la luz de Dios en su corazón. No han querido meter la palabra de Dios en su corazón. La corriente del mal, del engaño nos está arrastrando. Y si nosotros los cristianos verdaderos no tenemos cuidado, también nos arrastrará por eso. Debemos orar siempre y no desmayar. Como dijo Jesucristo, debemos orar para no traer en tentación. Porque el espíritu ahora está preso, la carne está enferma. El mundo está sumido en oscuridad y en tinieblas. Parece que el mundo ya casi lo cubre las tinieblas de la oscuridad. Los únicos que todavía no son cubiertos por esas tinieblas del enemigo, del mal, del pecado, del engaño, son aquellos que tienen metida la palabra de Dios en su corazón. Pero quienes no tienen metida la palabra de Dios en su corazón, la oscuridad los está sumiendo. La oscuridad del mal los está envolviendo. Pero todavía no es tarde. Si alguien está en la oscuridad hoy, si alguien está en tinieblas hoy, pero todavía tiene vida y respira, hoy, si me llega a escuchar, me está escuchando, reciba la palabra en su corazón y empezará a ver cómo empieza a resplandecer la luz de Dios en su vida. Y la oscuridad, quiero que no tendrá que disiparse de su vida. Las tinieblas, el engaño y la mentira, la falsedad tendrá que irse de su vida. Porque cuando la luz llega, las tinieblas se tienen que ir.
Cuando la verdad llega, la mentira es descubierta. Y la verdad prevalece. Pero hay que meter en nuestro corazón la verdad de la palabra de Dios. Dice aquí, hay que estar atentos. Hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tiene que permanecer la palabra de Dios en nuestro corazón hasta que Cristo nos llame a cuentas o venga por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia o nos llame a cuentas, debe de encontrarnos con la palabra de Él en nuestros corazones, obrando, trabajando y manifestándose grande, maravillosa y poderosamente. Dice más el versículo 20. Entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Quiere decir que no podemos entenderla unos de una manera y otros de otra. Porque la correcta interpretación no la da ningún líder de alguna religión, ningún líder de una denominación. La correcta interpretación nos la tiene que dar el Espíritu Santo. Y cualquiera que tenga el Espíritu Santo subido en su corazón, tendrá la correcta interpretación de la palabra de Dios. El que no tenga el Espíritu Santo siempre tendrá una incorrecta interpretación, conforme a sus pensamientos, conforme a sus ideas, conforme a sus pensamientos. Si será totalmente errado lo que vea, lo que piense y lo que crea, aunque lo trate de basar en la Biblia. Pero si no se tiene el Espíritu Santo en el corazón, no se tiene la correcta interpretación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como dice aquí, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Miren, ellos no hablaron de su cuenta. Ellos no escribieron de su cuenta. Por lo tanto, ahora para entender la palabra de Dios no se entiende por nuestra cuenta. No se entiende con intelecto humano. No se entiende por nuestra capacidad humana. La palabra de Dios se entiende correctamente por el Espíritu Santo obrando y operando en nuestros corazones. Porque ya Jesucristo dijo cuando estaba cerca de ir a la cruz y de tener que morir y de ser sepultado y resucitar y irse al cielo, Él dijo estas palabras: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Por ahí está en el capítulo 14, versículo 26, dice: al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ven ni le conoce, mas nosotros le conocéis. Pero dijo: el Espíritu Santo, el cual yo enviaré, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Si alguien puede enseñarnos correctamente la palabra de Dios y darnos la correcta interpretación de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Lo digo con respeto de los grandes maestros de la Biblia. Mi respeto para los grandes maestros de la Biblia. Pero por encima de esos maestros grandes que hay en el mundo de la Biblia, el verdadero maestro es el Espíritu Santo y nadie más. Y quien no tiene oídos para el Espíritu Santo no tendrá nunca la correcta interpretación. Quien oye a sabios humanos, supuestos sabios humanos, quien oye a personas supuestamente intelectuales, estudiadas y sabedoras, pero quien no tiene oración, no tiene inspiración del Espíritu Santo, no tiene la real y correcta interpretación de la palabra de Dios. Por lo tanto, si ha metido alguna palabra en su corazón, no fue la verdadera palabra de Dios. Metió una palabra sí, pero distorsionada, diluida, disfrazada. Hay que meter en el corazón la verdadera palabra de Dios. Y para esto se necesita orar y suplicar y pedir y rogar a Dios y al Espíritu Santo que sea el que venga a ayudarnos a que nuestro corazón se meta la real y verdadera palabra de Dios con la correcta y real interpretación
de la verdadera palabra de Dios, para que no seamos engañados. Porque muchos han metido palabra en su corazón, pero palabra adulterada, palabra diluida, a veces hasta palabra aumentada. No se nos olvide que hay sentencia para quien le añada la palabra o le quita la palabra. Ahí en Deuteronomio nos dice esto, que si alguien le añade o le quita, será merecedor de castigo. En el Apocalipsis por ahí dice que si alguien le aumenta o le añade, a ese hombre o mujer que le aumente o le añade, le alcanzará todas las plagas que están escritas en este libro y principalmente en el Apocalipsis. Esto es serio. Por eso deben procurar meter a nuestro corazón la palabra, pero no adulterada, real, verdadera y genuina. Que sea el Espíritu Santo realmente dándonos la correcta interpretación. Pero no podrá el Espíritu Santo darnos la correcta interpretación de la palabra de Dios si no tenemos real e íntima comunión con Él. ¿Cómo se tiene esa correcta, real e íntima comunión con Él? Es por medio de la oración. Por eso, cada que vamos a leer la palabra de Dios, hay que pedir a Dios que nos ayude a entenderla, que nos ayude a comprenderla. Porque así como la Biblia, la palabra de Dios fue inspirada divinamente, también dice por ahí en otra parte, divinamente se ha de examinar. Divinamente se tiene que entender por el Espíritu Santo. No por nuestra cuenta o propio intelecto. No por nuestra propia capacidad. No por nuestra propia sabiduría. Sino por la inspiración real del Espíritu Santo. Por la revelación real del Espíritu Santo. Y la tenemos al alcance. La tenemos cerca. Todos la tenemos al alcance. Hermanos, hermanas. Esta es la palabra de Dios que hoy nos es entregada. No se lo olvide. El lugar más correcto y apropiado para la palabra de Dios es nuestro corazón. Y la tenemos demasiado cerca para meterla en nuestro corazón. Y tenemos que tener a nuestro corazón, porque es desde nuestro corazón que la palabra de Dios nos alumbrará para que no seamos sumidos en la oscuridad como los que no la tienen. Hermanos, hermanas, pónganse de pie quienes están aquí y vamos a orarle a Dios. Y vamos a pedir que Él nos ayude. ¿Por qué? Porque de verdad que la palabra de Dios es profunda y es difícil de comprenderla. Es difícil de entenderla realmente. Y mucho más difícil es ponerla por obra. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, por eso hay que orar y orar mucho. Buscar demasiado el poder del Espíritu Santo y la presencia de Dios para nuestra vida. Para que el Espíritu Santo en nuestro corazón nos dé la real revelación, la real inspiración, la real y correcta interpretación de la palabra de Dios. Y así la podemos aplicar a nuestra vida, ponerla por obra y hasta compartirla. Y compartirla correctamente. Como es realmente la verdadera palabra de Dios. Oramos. Padre Celestial y Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Porque hasta aquí nos da la vida con ella. Muchas bendiciones y oportunidad para seguirte buscando, Padre. Gracias porque nos diste la oportunidad para volver a estar aquí. Y gracias porque hemos cantado, hemos orado. También ya hemos escuchado tu palabra. Hemos aprendido hoy, por inspiración creo que de Dios y del Espíritu Santo, que el lugar más correcto y apropiado para la palabra de Dios no es la repisa, no es la mesa adornada, la repisa adornada, otro lugar, por ahí especial adornado, no. El lugar más correcto y apropiado para la palabra de Dios es nuestro corazón. Ayúdanos, Dios mío, porque así dice tu palabra. Y estas palabras estarán sobre tu corazón. Y estas palabras estarán en tu boca y en tu corazón, para que las cumplas. Señor, y las tenemos demasiado cerca para meter en nuestro corazón. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos, y a saber, y a poder meter tu palabra real, correcta y verdadera a nuestro corazón, para que ahí pueda germinar, para que ahí pueda brotar, pueda crecer, y hasta pueda llevar fruto a 30, 60 y a 100, y pueda llevar fruto, y fruto en abundancia, en grande manera, Señor. Ayúdanos, Dios.
aquel lugar que tú has designado correcto y apropiado para tu palabra, que en nuestro corazón, ahí en nuestro corazón, ahí la tengamos. Y si alguien no la tiene en su corazón, permite que hoy meta tu palabra en su corazón para que pueda lograr esos efectos y resultados grandes y poderosos que tu palabra puede llevar a cabo en los corazones, en las vidas. Señor eterno, ayúdanos por favor a poder, Señor eterno, entender tu palabra, comprender tu palabra y también poder obedecer tu palabra y ponerla por obra. Pero haz que tu palabra, la morada de tu palabra, sea realmente nuestro corazón. Nuestro corazón sea el lugar donde tu palabra se manifieste, obre, haga, opere, trabaje. Señor, ayúdanos para que sea así. Que no nos engañemos. Señor, que no seamos engañados, no. Ayúdanos, Dios mío. Que la verdad de tu palabra resplandezca en nuestros corazones y nos haga vivir en luz y no en tinieblas espiritualmente, sino en la luz de Dios. Y hasta podamos lograr alumbrar a otros con la luz de Dios realmente en nuestros corazones, Padre Celestial. Gracias porque estás con nosotros y aún nos hablas y nos llamas y nos enseñas y aconsejas correctamente para nuestro propio bien y para nuestro propio beneficio. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a que quede escrita con letras imborrables en la tabla de nuestro corazón y ayúdanos a poder llevarla diariamente a la vida práctica y a ponerla por obra y a compartirla a los más para que a muchos más les llegue la verdad de tu palabra y la luz de Dios. Señor eterno, gracias por todo lo llevado a cabo. Gracias por tu palabra de esta noche. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias. Pero ahora, después de todo lo que hemos llevado a cabo, vamos a dar por terminado este culto y nos vamos a distanciar unos de los otros, pero no de tu presencia, Señor. Unos nos vamos a ir, otros van a quedar. Permite que mientras estemos distantes unos de los otros, pero no de tu presencia. Permite que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y participación con tu Santo Divino Espíritu sea con todos cada uno de nosotros desde hoy para siempre jamás. Aleluya, aleluya. Amén, amén y amén, amén. Amados hermanos, hermanas, que Dios les bendiga a quienes están aquí y asegurémonos de que la palabra de Dios desde hoy en adelante su lugar sea nuestro corazón y que de ahí no salga y nadie la saque. Que ni el enemigo nos las pueda arrebatar de nuestro corazón. Que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y con ella en nuestro corazón acabemos nuestros días y nos vayamos al cielo con el Señor. Si Cristo viene por la iglesia, pues nos encuentre con su palabra en nuestro corazón. Hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Quiero mirar por las redes sociales y nos escucharon. Dios les bendiga, Dios esté con ustedes. Y a todos les deseamos bendiciones en grande abundancia para sus vidas y para sus familias. Siempre estaremos en otra ocasión, otro video. Y si no, nos vemos en el cielo, pero preparemos porque Cristo viene. En este lugar, siempre estaremos, nos vemos el próximo lunes, a la misma hora de siempre, con la vida del Señor. Dios los bendiga. Hasta la próxima, si nos concede. Aleluya. Amén, amén y amén.